Bueno, muy buenos días para todos. Esperamos que hayan tenido una muy buena semana hasta el día de hoy y pues que este sea un gran jueves y que continúe muy bien su semana ya a puertas de viernes, que arranca prácticamente el fin de semana. Hoy comenzamos con los resultados de lo que fueron las votaciones en el Parlamento británico el día de ayer. Recordemos que veníamos hablando muchísimo de eso y de cómo después del cierre o el parate que hizo efectivo el señor Johnson a través de la reina Isabel II, pues volvían de vacaciones este martes y después de ese parate el primer objetivo era convertir en ley mejor un proceso mediante el cual se prohíba el Brexit sin acuerdo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el 31 de octubre, si el señor Boris Johnson no tiene un acuerdo aprobado por el Parlamento con la Unión Europea para separar a Gran Bretaña del bloque económico, pues entonces sencillamente por ley, ojo, ya no puede hacer un Brexit duro o un Brexit sin acuerdo. Ayer, por mayoría en el Parlamento, inclusive muchos de los copartidarios del señor Johnson votaron en contra de los designios de su líder y llevaron a cabo una aprobación, pues, entre comillas, histórica, de que no puede llevar a cabo el Brexit el 31 de octubre si no tiene un acuerdo preestablecido y preaprobado en el Parlamento Europeo. Adicionalmente a eso pasaron dos cosas. La primera, ayer habíamos hablado de que el señor Johnson les había advertido que si eso llegaba a pasar, básicamente le iban a quitar el poder de negociación, entonces que él prefería dimitir de su cargo y convocar elecciones anticipadas. Ayer mismo, apenas pues se dio la derrota, pidió que se comenzara a votar la posibilidad de unas elecciones anticipadas. Efectivamente se dio, pero ninguno de los parlamentarios, o la gran mayoría mejor de los parlamentarios, votó en contra de eso. ¿Por qué? Porque consideran que es una treta del señor Johnson y sus adeptos para pues voltear las cosas y generar, digamos, ventajas para ellos. Entonces pasaron dos cosas. Primero, le exigieron ayer que muy probablemente hoy se convierta en ley, que no puede llevar a cabo el Brexit sin acuerdo. Segundo, que no le van a convocar las elecciones anticipadas. Y tercero, que si no consigue que los acuerdos sean aprobados y modificarlos, va a tener que pedir un aplazamiento por los 3 meses que ya habíamos tratado el día de ayer. Ayer habíamos dicho que entonces esa era otra posibilidad y efectivamente pues es la que, digamos, más probabilidades tiene de darse en este preciso momento, porque el señor Johnson podría hacer alguna locura de emitir y desertar de su cargo, entonces habría que llamar a elecciones populares o habría que nombrar un reemplazo. Bueno, en todo caso, en palabras explícitas del señor Johnson dijo que la población debería elegir si él o el señor Jeremy Corbyn, que es el líder del Partido Laborista, deberían representarlos ante las autoridades europeas. Recordemos que el señor Corbyn, de oposición, es un señor pro-Europa, entonces ha abogado mucho porque se lleve a cabo un nuevo referendo para ver si en este momento de tiempo, recordemos que el anterior se dio en 2016, ya pasaron 3 años, si en este momento de tiempo la población está de acuerdo o no está de acuerdo para retirarse de la Unión Europea. Eso por el lado europeo. Por el lado estadounidense y asiático, hoy por fin tenemos noticias de las disputas comerciales y los enfrentamientos entre las dos potencias, y básicamente lo que nos dicen hoy es que a principios de octubre muy probablemente se den los encuentros ya personales entre los líderes negociadores de cada país. Ayer se llevó a cabo un call entre el viceprimer ministro Liu He, el secretario de Estado Steve Mnuchin y el representante de los Estados Unidos Robert Lighthizer, en el que acordaron que se van a reunir, que van a intentar lograr acuerdos lo más pronto posible, aun cuando las probabilidades de que este año se solucione, digamos, esos impases, pues sean muy bajitas. Eso por el lado estadounidense. Adicionalmente a eso, pues tenemos en el Medio Oriente una cierta estabilidad, y pues hemos podido ver que después de los datos de producción de la OPEP, que fueron absolutamente superiores y excedieron las cotas de producción que habían acordado ellos y sus aliados, pues lo que tuvimos con datos positivos chinos y con estas noticias, primero de solución entre comillas de los conflictos en Hong Kong, solución entre comillas pues porque básicamente lo que sucedió es que
Carrie Lam, que es la líder en Hong Kong, desmontó su propuesta de extradición a China como tal, y pues ese era el punto principal de las protestas. Entonces, pues han venido amainando. Y segundo, pues que ya los Estados Unidos y China, pues ya tuvieron encuentros, ya programaron para principios de octubre su reunión personal, y pues las perspectivas, a pesar de que no hay ninguna noticia ni nada, pues son positivas, porque por lo menos se retoma el diálogo. Ni siquiera habían podido cuadrar una llamada en semanas anteriores, había estado más bien álgido el tema. Entonces ayer tuvimos un comportamiento muy positivo en los precios del petróleo, pues después de las noticias de producción OPEC que tuvo. Finalmente, en temas colombianos, hoy tenemos la publicación del dato del índice de precios al consumidor. Recordemos que el mercado está alrededor de un 0.15, 0.16, eso serían de entre 3 y 5, un rango entre 3 y 5 puntos básicos adicionales. Entonces pasaríamos del 3.79 hasta un 3.84 como máximo, si es por media de mercado. En Bloomberg está en 3.83, el Banco de la República está en 3.82, hay inclusive unos que lo están viendo mucho más alto, pues hay otros que están viendo que ni siquiera va a haber inflación. Nuestra proyección, ¿cuál es? 0.22%, recuérdenlo. Esos son 10 puntos básicos adicionales con respecto a lo que fue el 0.12% del año pasado. Entonces pasaríamos de un 3.79 a un 2.89. Bueno, entonces en temas de mercados tenemos el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq subiendo. El Dow Jones 1.06%, el S&P el 0.96% y el Nasdaq un 1.24%. Con la coyuntura que pues nos desvela el día de hoy, y producto del día de ayer tenemos el FTSE 100 descendiendo un 0.52%. Eso digamos que muy en línea con las preocupaciones propias del país, porque el Eurostock en conjunto está subiendo un 0.99%. En temas de commodities, pues después de todas estas noticias que hemos tenido, la jornada de ayer fue muy positiva y la jornada de hoy comienza como de la misma manera. Tenemos el WTI sobre los $56.59, eso es una subida del 0.59% aproximadamente, y el Brent sobre los $61.10, eso es una subida de alrededor del 0.66%. El día de ayer tuvimos, digamos que una conjugación de diferentes factores, entre esos que el petróleo subió, que las protestas en China parecen amainar, que efectivamente se dieron acercamientos entre Estados Unidos y China, no tan explícitos como el día de hoy. Entonces hoy eso podría inclusive darle un poquito más de impulso. Tuvimos el DXY descendiendo, y sobre todo tuvimos el yuan apreciándose. Entonces, de esos 7.17, 7.18 que había llegado en días previos, pues tuvimos un descenso muy cercano hasta los 7.10, y eso también le favoreció a la divisa colombiana. Entonces, ayer tuvimos una caída importante desde niveles de 3.420, 3.417 que arrancamos la jornada, y terminamos muy cerquita al nivel siguiente que habíamos hablado de 3.380. Ese nivel siguiente, pues después de la figura de 400 y demás, es en el que muy probablemente comencemos hoy. Entonces hoy podemos iniciar la jornada sobre los 3.380, y ya los niveles ustedes los conocen. Asumiría uno que, como está el mundo el día de hoy con un poco más de certidumbre y no de incertidumbre, pues continúa esa tendencia. Entonces los siguientes niveles hacia abajo, ustedes ya los conocen, hay una zona de fluidez importante hasta el 53, pasando por el 65. Posteriormente viene el 315, pasando por el 30, 32 y el 300 como figura. Arriba, pues ya saben, tenemos el 400, el 425, 26, posteriormente el 455, 56, el 74 como toque y el 82 como máximo, y finalmente 503 como una proyección estadística. Bueno, muchísimas gracias, les deseamos entonces un gran resto de día.